El día de hoy vamos a estar hablando de la ira y cómo afecta nuestra vida. Bienvenidos. Hipnosis restaurativa, liberación y empoderamiento. Hola Diana, muy buenos días, ¿cómo está? Hola Alexander, muy buenos días, muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Diana, en el día de hoy vamos a estar hablando de la ira y cómo afecta nuestra vida, cómo esta emoción que está dentro de las personas nos afecta y de cómo podemos controlarlo. Bueno, Diana, y para iniciar, ¿por qué no lo hacemos de una forma en donde me hagas preguntas? Claro, me parece muy interesante. Alex, ¿de qué manera la ira afecta la vida de una persona? Bueno, hay muchas formas en cómo la ira afecta a las personas. Inicialmente podemos decir de que la ira es un sistema de defensa. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros vamos creciendo, vamos organizando diferentes formas de reaccionar en la vida. Entonces es un sistema de defensa. Ese sistema de defensa eh, llega a un punto en donde nosotros perdemos el control. Nosotros le enseñamos a nuestro inconsciente cómo debe reaccionar ante ciertas situaciones. Por ejemplo, si hoy en día está muy de moda el bullying, ¿cierto? En el Sí, colegio. La mayoría de los jóvenes le hacen bullying a otro solamente con el fin de manipularlos, ¿cierto? Si el joven se deja manipular, entonces no va a formar un sistema de ira, un sistema de defensa. Pero si el joven llega un momento en donde explota, cuando explota está formando parte del carácter y está formando su sistema de defensa. Entonces estamos hablando que en ocasiones la ira no necesariamente es negativa. Tiene su parte en donde ella está hecha es para formar un sistema de defensa. Pero si la persona no lo sabe controlar, ese mismo fenómeno de la ira llega a un punto en donde se vuelve ya es intolerable con cualquier persona ante lo que le digan. Entonces este joven sigue creciendo, ¿cierto? Sigue creciendo de una manera en donde comienza a explotar por todo, comienzas a chocar con la gente, comienza a entrar en conflicto con las demás personas. Entonces hay que aprender a controlar todas nuestras emociones internas, tanto el exceso como la falta producen que nosotros en nuestra personalidad tengamos inconvenientes a la hora de comportarnos. Supongo que usted ha llegado a ver personas así de esta manera como yo le digo, Diana. Alexander, dentro del tema de la ira, sí he visto personas que son muy reactivas. Eso tiene que ver con la ira. Cuando una persona es muy impulsiva y reacciona a cualquier palabra, a cualquier acción de una persona, eso tiene que ver con la ira. Sí, claro, tiene que ver con la ira. Pero le estoy diciendo, o sea, es que la ira no es que necesariamente sea del todo mala, o sea, tiene su parte importante y tiene un porqué nuestro cerebro lo implanta, o sea, todas las personas lo tenemos. ¿En qué medida lo podemos aprender a controlar? He ahí el punto, ¿cierto? O Ujú. sea, una ira enceguecedora en donde manipula totalmente la conciencia, nuestras emociones y nuestro cuerpo, nos puede llevar a tomar decisiones que van a hacer que una persona se arrepienta toda la vida. Y voy a poner el ejemplo más notorio. Por ejemplo, llega, esto es un caso que ha pasado muchas veces, llega alguien a su casa, llega el esposo a su casa, encuentra a la mujer con otro, ¿cierto? En pleno acto sexual. ¿Qué Ujú. reacción puede tomar esta otra persona? En muchos casos, esta persona pierde la razón, o sea, no es capaz de controlar sus emociones, no controla su mente, no controla el pensamiento. La emoción está en un punto tan bajo que hace que la persona reaccione violentamente. Y esa reacción violenta puede desencadenar en un asesinato, ¿cierto? Sí, Entonces, esa falta de control de nuestras emociones hace que nosotros tomemos una reacción que puede hacer que toda la vida le vaya a pesar esa reacción, ¿cierto? Porque fue en un momento que estalló la ira. Es un sistema, un mecanismo de defensa. Ese mecanismo de defensa ya se vuelve un mecanismo de ataque, ¿cierto? Porque la ira dentro del organismo funciona como una fuente de energía que simplemente hace que el cuerpo impulse,
que el sistema nervioso se impulse al movimiento. Ahorita, ¿qué tipo de movimiento? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender por medio de nuestra forma de razonar, lo que llamamos el razonamiento, hace que podamos controlar la ira. Tenemos que aprender a controlar esa emoción. Entonces ahí viene que es muy importante aprender a meditar, a ser conscientes de cómo actuamos en determinados momentos con las demás personas. Y de esa manera nos vamos conociendo. A medida que nos vamos conociendo cómo reaccionamos, entonces ya sabemos hasta dónde podemos dejar explotar la ira, como un mecanismo de defensa, ¿cierto? Lo decía ahorita, el niño, a medida que en la escuela lo están molestando, el niño tiene que aprender también a coger carácter para que no lo molesten y, digamos, para hablar con sus padres, hablar con los profesores sobre el problema que tiene, porque muchos de ellos, por el miedo, no lo dicen. Y al no decirlo, es falta de carácter. Entonces, la ira lo que hace es formar como esa corriente, esa energía. Ya, me cansé de los niños que me están molestando, ya los voy a quitar. Entonces, busca las acciones adecuadas, ¿cierto? Para quitarnos el problema. Y ahí la mejor acción, el mejor mecanismo es hablar con los mayores. Entonces, pero el niño necesita tomar esa fuerza de voluntad, esa decisión de él para poder comenzar a quitarse ese problema. Si el niño no habla, el problema se queda ahí. Y el carácter del niño se va a quedar como una persona muy sumisa. Bueno, Alexander, dentro de ese tema de los impulsos y todas las reacciones, yo creo que algo muy importante es que la persona, en el caso que tú estás hablando de los niños, es muy importante que aprenda a poner límites, porque cuando no se ponen límites, se deja que las cosas sobrepasen y creo que ahí es donde hay esas, ya son esas reacciones, donde el niño ya se va como cargando de ese conflicto. Exacto, ahí como nosotros, como padres o como adultos, es donde le debemos enseñar al niño esos límites, hasta dónde él tiene que aprender a reaccionar, hasta dónde él debe actuar, qué cosas debe decir. Y de esta forma el niño aprende a controlar sus impulsos, aprende a controlar esas emociones. Y cuando él crezca va a ser una persona que las autorregula fácilmente, ¿cierto? Yo creo que eso lo hemos aprendido todos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que activamos esa serie de mecanismos, sino que simplemente la vida nos fue llevando, las acciones de nuestros padres, en el colegio, y todo eso hizo que nosotros pudiéramos controlar nuestras emociones. Entonces para nosotros hoy en día es muy fácil hacerlo, es algo natural en nosotros. Entonces, pero nosotros no somos conscientes de los mecanismos que utilizamos a la hora de aprender y de controlar esas emociones. Entonces, la idea de este programa es que la gente vaya entendiendo de qué manera los va controlando, de cómo es el mecanismo, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema, la ira, cuando nosotros aprendemos a controlarla, podemos hacer que la ira trabaje en nuestro favor, en nuestro beneficio. Porque es que la ira es lo contrario a no hacer nada ante algo que está pasando. Volvemos al mismo caso ahorita del marido que llega a la casa. El marido que llega a la casa y encuentra a la mujer con otra en la cama en pleno acto, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería lo más aconsejable, Diana? ¿Tú qué crees? Ay, yo creo que primero es analizar la situación, porque como tú dices, los impulsos, la ira, lo lleva a uno a tomar decisiones equivocadas, de las cuales se puede uno lamentar toda la vida. El problema es que en ese caso que yo estoy mencionando, la persona no No tiene en va a ese momento, reaccionar no muy reacciona, está positivamente. bloqueada. En ese momento hay Sí. un mecanismo de bloqueo. O sea, la ira lo que hace es bloquear la razón. Ujú. ¿Para qué? Como la ira, lo estaba diciendo, es un mecanismo de acción, es una energía. Es una energía en el sistema nervioso que impulsa. ¿Impulsa a qué? Impulsa a defenderse de acuerdo a cómo ha sido levantado, ¿cierto? Sí. En el mejor de los casos, y que es el ideal, lo que hace la persona es y mucho insultarlos, darse la vuelta y salir. Ujú. Salir de la escena
porque es la mejor forma de comenzar a controlarse. La persona necesita controlarse. Entonces, ¿qué es lo mejor? Salir del lugar. O Ujú. sea, si la persona va a estallar, sin mucho, estallar en palabras y salir. Y salir de la escena porque es la mejor forma para comenzar a controlar sus emociones. Porque de esta manera se puede asegurar que no va a tomar una reacción violenta. No va a llegar a hacer algo que después le va a pesar. Entonces, en esos casos nosotros tenemos que enseñarle a nuestra mente, a nuestras emociones, a que lo que tenemos que hacer es alejarnos del problema fuente, ¿cierto? Alejarnos de ese lugar donde está el problema. Y ya en otro momento, ya con más calma, ahí sí reflexionamos y ya miramos qué es lo que se va a hacer, qué acciones se van a tomar, ¿cierto? Alexander, pero en el caso de que la persona tome esa reacción, eso también depende. Lo que pasa es que hay personas altamente impulsivas y no van a, en ese momento van a decir, no, es que yo los voy a insultar y me voy a ir, voy a dar la vuelta y voy a dejar, me voy a calmar. Hay personas que actúan, o sea, son inmediatos. Y de pronto ya cuando me dieron las consecuencias de lo que hicieron fue demasiado tarde, pero ya cometieron, digamos, el error. ¿Hay qué se puede hacer para transformar esa situación? Exacto, no. Ahí es lo que yo le decía. Lo que nosotros tenemos que aprender como personas siempre es a controlar nuestra mente y nuestras emociones. En este caso, vuelvo y lo menciono. La persona llegó a un punto, ¿cierto? Ya va a tomar una reacción, pero ¿qué reacción es Sí. la que toma? La reacción que va a tomar es de acuerdo a cómo la persona se comporte en su vida. Si la Mm. persona ya sabe controlar sus emociones, lo va a controlar. Si la persona no sabe controlar sus emociones, va a estallar y va a terminar desencadenando algún suceso muy negativo. Entonces, por lo que estoy diciendo, las personas lo que tenemos que aprender a hacer es a modelar nuestras emociones, a controlarlas, aprender a reaccionar en cada momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cierto? Sí. Ahorita viene el caso contrario. ¿Qué pasa cuando hay una situación que nos desagrada, pero que por diferentes reacciones la persona se queda callada, Ujú. no habla, no hace nada? Y es el otro extremo, ¿cierto? Ahí lo que Sí. tenemos es que hace falta fuerza de voluntad para reaccionar, pero resulta que esa fuerza de voluntad para reaccionar solamente la da el impulso de la ira. Suena curioso, Mm. ¿cierto? Pero ¿Quién ese le iba a impulso de creer? la ira que yo lo decía ahorita es un impulso de movimiento. ¿Qué es lo que hace la ira? Es una energía en el cuerpo, un mecanismo de reacción de defensa del cuerpo que Ujú. impulsa a movernos. Y esa acción ahí, en otras situaciones, nos beneficia. Nosotros tenemos una frase muy común. Es mejor ponernos colorado un ratico que pálido toda la vida, ¿cierto? Ante Ujú. una persona, Sí. ante una situación. ¿Qué es lo que nos está enseñando esa frase? Esa frase es lo que nos está diciendo. Tiene que ponerse en acción, dejar el miedo, dejar la vergüenza si es que hay que decirle algo a alguien, decir las cosas, ahí sí, ponernos colorado y no pálidos, no aguantarnos una situación simplemente porque no decimos algo. No, hay que aprender a decir las cosas de buena manera, ¿cierto? Tampoco se Sí. trata de ir a formar un problema, pero para poderlo hacer necesita la persona llenarse de qué? De valor, de fuerza interna. Muy claro. Hay otro dicho que dice que hay que ser manso, pero no menso. Porque hay muchas personas que confunden el ser mansos y que porque son mansos se tienen que aguantar los insultos, la forma de actuar de los demás, que entonces los tienen que cargar, que porque entonces si no, no son buenas personas, que todo lo toca. No, o sea, una cosa es ser manso, tranquilo y sereno, y otra cosa es ser menso y dejar que el otro sobrepase los límites. Por eso es muy importante poner límites. Que si el otro se molestó porque pusimos límites, la emoción es del otro, no de nosotros, porque cuando uno está claro en lo que uno quiere, pues uno no tiene por qué permitir que el otro, para que el otro esté contento, para que el otro esté feliz, entonces dejemos que haga con nosotros lo que quiera, no, es algo que hay que aprender a diferenciar y que muchas personas de pronto confunden mucho esa parte.
Claro que sí, también les recuerdo a la gente que nos está escuchando que en este momento eh, nos pueden ver también por Asomar Televisión todos los jueves y por la emisora Sembrando Estéreo a las 7 de la mañana. Los invito para que visiten nuestra página web www.hipnosisrestaurativa.com. Allí pueden encontrar más información, pueden encontrar nuestros números de contacto y nos pueden dejar allí sus mensajes. Les repito mi número 321-615-5240. 321-615-5240. Allí me pueden dejar sus mensajes y con mucho gusto los estaré contestando. Lo mismo el de Diana. 314-870-8226. 314-870-8226. Me pueden dejar el mensaje, me pueden llamar, ahí estamos abiertos y dispuestos a escucharlos. Claro que sí, Diana. Entonces también recuerden que en la página web www.hipnosisrestaurativa.com. Bueno, esta semana hablando con alguien sobre un problema, una situación que tenía, me preguntaba, yo le dije, no, si quiere vean nuestros videos que hemos estado subiendo y allí puede darse una mayor información. Yo le recomiendo a la gente que cuando se ve un programa de nosotros, si no ha visto los otros, es bueno que los vea porque muchas de las informaciones van encadenadas y especialmente en los primeros explicamos mucho de qué se trata la hipnosis, ¿cierto? Porque hay mucha gente que tiene muchos temores y muchas dudas. Sí, es muy importante que las personas acudan porque no se queden con esas dudas, con esas inquietudes. Nosotros no les vamos a cobrar por darles una respuesta, porque mucha gente está pensando que no, como ellos están haciendo un programa, entonces cualquier pregunta no van a cobrar, no. Estamos abiertos y estamos dispuestos a escucharlos y a responder sus inquietudes. También quiero recordarle a la gente que nosotros también trabajamos por un sistema de hipnosis gracias a la tecnología de forma virtual. Gracias a la tecnología también podemos hacer lo que son las sesiones de hipnosis a distancia y no necesariamente tienen que acceder al lugar donde estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, para mucha gente, de esta manera, se facilita hoy en día a través de las comunicaciones y de las redes que podamos realizar este tipo de terapias. Recordarle también que la terapia de hipnosis nos ayuda también a manejar este problema de la ira. Le recordamos que nosotros vamos y buscamos el problema del origen que tiene la persona en algo de la vida, en alguna circunstancia que que no está haciendo que pueda ser funcional. Entonces, digamos, en este caso el de la ira, por ejemplo, si es una persona, lo que usted me decía ahorita, no, es que hay personas que ante una situación como la que yo mencionaba, que llegó el marido a su casa, ¿cierto? Ve esa escena, él va a reaccionar muy violentamente, ¿cierto? No está en condiciones de manejar su fuerza porque digamos que esta persona, a nivel histórico de esta persona, siempre ha sido muy violenta y siempre ha reaccionado de una manera muy mecánica. Bueno, a través de la hipnosis, este tipo de terapia también nos ayuda a que una persona pueda aprender a controlar la ira. Aprenda en dónde se formó el mecanismo que reacciona y cómo puede inclusive que desde sus propias emociones y de su propia mente aprenda a reaccionar de una manera más adecuada. O sea, entonces en ese momento se le puede inclusive inducir a través de la hipnosis a la persona a que disminuya ese potencial de energía, esa forma de reaccionar. Y se le enseña también a que vaya formando reacciones más moderadas, que no la vayan a afectar en ciertas situaciones. Alexander, dentro de ese tema de la ira con la hipnosis, entonces se pueden tratar temas, o esa situación que viven las personas que tienen que ver con herencias. Uno a veces cree y uno dice, pero ¿por qué una persona es tan reactiva? ¿Por qué una persona tiene esta ira acumulada? Eso también tiene que ver con la genética, con la parte de los padres, de la familia, de su entorno. Sí, ¿Cómo es ese claro, proceso? todo influye. Influye, hay un porcentaje hereditario, digámoslo así,
Lo que pasa es que a medida que va creciendo la persona va decidiendo qué porcentaje es el que se activa de forma hereditaria y qué otro porcentaje es a nivel influenciado por los amigos, por las personas que están a su alrededor. O sea, a través de la persona cómo se desenvuelva en la vida, elige ese tipo de porcentajes. Sí, lo que tiene que ver con la herencia, ese mecanismo, es un mecanismo también hereditario, hablando pues de la ira, ¿cierto? En este caso, la ira es una actitud, pero esa actitud también se pasa a través de los genes. Y Ujú. una persona que tenga dos hijos, uno puede ser hablamos de una persona que tenga una actitud, digamos, muy agresiva. Puede tener también un hijo que desarrolle los genes contrarios, con eh, con una personalidad muy pasiva. ¿Cierto? También se puede presentar de esa manera. Entonces, se pueden presentar diferentes opciones, porque el mundo es eso, de opciones. Pues muy interesante saberlo, porque muchas veces uno ve personas, inclusive en el entorno de uno familiar, uno ve reacciones en la familia donde dice, pero ¿por qué es así? O sea, ¿por qué es esa forma de actuar tan rara? Inclusive le pasa a uno mismo, uno a veces tiene sus propias, digamos, reacciones, bueno, llamémoslo así, ese proceso de ira, lo que estamos llamando hoy. Entonces uno dice, pero por qué esa reacción? ¿Por qué tengo esta emoción? Pero mira qué interesante saber que la parte genética tiene mucho que ver ahí. Pero como tú también dices, la fuerza de voluntad, porque si una persona tiene, pues por más genética que tenga, pero si tiene voluntad de cambio, si está viendo que esa emoción, si esa situación está afectando su vida y quiere cambiar, pues poniendo fuerza de voluntad, puede cambiarla y transformarla. Es simplemente cuestión de hacerse consciente, porque Alexander, otra parte es que el inconsciente es algo que está muy metido en nuestro cerebro y que es el que nos hace reaccionar muy agresivamente. Sí, el inconsciente Tú es que esa el parte, encargado digamos, de formar cuál va a ser el mecanismo de reacción ante diferentes circunstancias. o sea que una persona puede orar mucho inconscientemente, así que a horas diferentes se deja llevar por el impulso inconsciente. Sí, claro, claro que sí, Diana. Bueno, yo les recuerdo a la gente, ya llegando pues al final del programa, les recuerdo que nos pueden ver por Asomar TV todos los jueves a través de la programación de ellos y en Sembrando Estéreo todos los jueves a las 7 de la mañana estaremos tratando diferentes temas que están relacionados con la personalidad, con la forma de comportarnos. Inclusive vamos a hablar más adelante estaremos hablando de otros temas un poco eh, más complejos. Podemos hablar inclusive de fantasmas, de extraterrestres, que también están relacionados con la hipnosis, porque a través de la hipnosis eh, se descubren muchos de esos hechos y muchas de estas situaciones sobre lo cual uno no cree, pero realmente la hipnosis interviene en muchos campos. Y bueno, y hablando de la personalidad, entonces le recordamos a la gente que lo que es la ira y muchas otras situaciones las podemos ayudar y las podemos resolver a través de la hipnosis, en este caso la hipnosis que estamos trabajando, que es hipnosis restaurativa, la cual nos ayuda a formar muchas, digamos, acciones en nuestra mente y en nuestro carácter para aprender a comportarnos en muchas situaciones o querer cambiar muchas cosas. Y le recordamos a las personas que la hipnosis que nosotros realizamos depende mucho del éxito. Más bien, el éxito de la terapia depende de la fuerza de voluntad de la persona, porque eso es muy importante dejarlo claro. La fuerza de voluntad es lo que hace que todo se transforme, que las personas puedan autosanarse y autoliberarse de todos esos conflictos y de todas las situaciones que han afectado su vida. Bueno, entonces les recuerdo por último en nuestros teléfonos, allí nos pueden dejar la información, sus preguntas.
321-615-5240. 321-615-5240. 314-870-8226. 314-870-8226. Y nos pueden visitar en nuestra página web www.hipnosisrestaurativa.com. Bueno, a ustedes los dejamos y los esperamos en un próximo programa. Que esté muy bien, Diana. Alexander, igualmente, estés muy bien. Que tengas un feliz día. Lo mismo. Hipnosis restaurativa, liberación y empoderamiento.